Yo quiero daros las gracias y la bienvenida a todos vosotros y luego de forma especial a Isabel Moreno, que está allí, que es la directora territorial Zona Ebro de CaixaBank, de Navarra, Aragón y La Rioja, o Navarra, La Rioja y Aragón. Navarra siempre el primero, ¿entiendes? Por eso. Y luego a los ponentes, María Jesús Valdemoros, experta en análisis económico y profesora del IESE, Antonio Montilla, economista senior de Economía de Mercados Internacionales del Servicio de Estudios de CaixaBank, y Javier Álvaro Palomares, coordinador del equipo de tesoreros de Banca de Empresas de CaixaBank. ¿Es correcto lo que he dicho? Vale. Muchas gracias a vosotros por acompañaros el día de hoy. Hemos organizado esta jornada y traído a expertos de primer nivel para poder entender mejor la coyuntura en la que nos encontramos en estos momentos. Como sabéis todos, y yo, aquí yo tengo poco que decir, tenemos una situación de inflación bastante negativa en general para casi todo, aunque luego igual nos dicen que hay oportunidades, sobre todo para los bancos, y por subidas de precios de materias primas, especialmente de energéticas, por las roturas de las cadenas de producción, los cuellos de botella que se han producido por el incremento de la demanda, y entonces estamos teniendo importantes distorsiones dentro de las empresas, sobre todo en muchos casos de las pymes, porque les es difícil repercutir los precios hacia arriba, cosa que es más fácil quizás en las empresas grandes hacia abajo, ¿no? Voy a hacer simplemente dos comentarios. Uno, siguiendo lo que ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que es importante evitar los efectos de segunda ronda, y luego nos lo explicarán seguramente, de la inflación, porque esto produce una espiral viciosa que va retroalimentando la inflación y genera para el país y para Navarra pérdidas de competitividad y de empleo. Entonces también está proponiendo, que no está teniendo mucho éxito por parte de los sindicatos y por el Gobierno, un pacto de rentas para evitar que esto suceda. Las empresas navarras, como todos sabemos, están, y como he dicho antes, sufriendo las consecuencias del entorno macroeconómico internacional. Aquí también me gustaría, hago casi una pregunta para que luego me contestéis. Aprovecho porque luego, igual no hay tiempo, aunque habrá tiempo para todos, pero yo queda un poco mal que haga las preguntas. Entonces la pregunto ahora. Yo creo que en Estados Unidos la inflación se está generando de forma interna en gran parte, y en cambio en Europa la estamos importando de otros países, con lo cual quizás sea más difícil controlarla. Entonces esa pregunta yo la dejo ahí para quien estime oportuno, ¿no? Y entonces hoy tenemos la oportunidad con estos ponentes, y acabo ya, de entender los porqués del contexto actual en el que se sitúan nuestras empresas, para poder anticiparnos y tomar las decisiones oportunas, y porque es clave estar preparados, y yo también nos explicarán si la inflación pues tiene pinta de tardar mucho en llevar a una situación normal, o parece que pueda durar todo este año 22. Entonces luego estos señores y María Jesús nos lo aclararán. Y por tanto yo creo que estos eventos como el de hoy, con un público del nivel de todos vosotros y de los que nos están viendo, yo creo que es muy importante para una comunidad como la de Navarra. Y yo no robo más tiempo, luego tendréis oportunidad, yo ya lo he hecho, de hacer preguntas a los ponentes. Espero que sea una jornada provechosa, y doy paso a Antonio Montilla. Muchas gracias a todos por venir, y esta es vuestra casa. Gracias. Buenos días a todos y todas. No sé si se va a poder ver lo que traje preparado para vosotros. Sí, ahí está. Si le doy next, le doy next, perfecto. Yo quiero empezar realmente, agradeciéndoles a todos y todas por estar acá. Son tiempos difíciles, ¿no? Ya es muy difícil ver una sala, ¿no?, llena de personas y hacer este tipo de presentaciones, ¿no? Personalmente, así que enhorabuena por estar aquí, y enhorabuena también a aquellos que nos siguen
en línea, gracias al CEN por la organización, gracias a la gente de CaixaBank de la región, porque en verdad han estado a uno con toda la organización de este evento. Y bueno, yo quiero hablarles realmente un poco de poner las cosas en contexto. Yo pienso que eso es siempre la manera de empezar este tipo de debates, ¿no? Hablar un poco del panorama económico, ¿no? Las grandes claves, ¿no? De lo que ha pasado, digamos, en los últimos meses y cuáles son las claves para el escenario de cara al 2022 y 2023. Un spoiler, bueno, la inflación es uno de ellos, ¿no? Así como bien comentaba. Pues empezar hablando, por supuesto, de la pandemia, porque lamentablemente la pandemia sigue siendo el tema clave, ¿no? De la coyuntura económica, ¿no? Como bien veis en estos gráficos, pues hemos visto un aumento significativo, ¿no? En todo lo que son las métricas de la evolución de la emergencia sanitaria, ¿no? En primer lugar, en Europa, ¿no? A lo largo del otoño, con el rebrote que hubo de casos de Delta, y sucesivamente con todo lo que ha sido la oleada de Omicron, ¿no? Que ha dejado, bueno, cualquier estimación en cuanto por lo menos a la incidencia acumulada completamente inválida, en el sentido de que no pensábamos que íbamos a ver estos saltos que vemos en esas curvas que son dramáticas, ¿no? No obstante, sí es cierto que algo que nos ha sorprendido, digamos, ha sido de alguna otra forma positivo, ha sido no solamente el área, el aspecto en la incidencia acumulada, sino en lo que ha significado para la carga hospitalaria, ¿no? Hemos visto que efectivamente los diferentes programas de vacunación han tenido su efecto y efectivamente, por lo menos en países donde este proceso estaba avanzado, vemos que esta incidencia acumulada no se ha realmente reflejado en aumentos significativos en lo que son pacientes de COVID en la UCI o pacientes ingresados por este tema, ¿no? en los hospitales. Esto es muy importante, ¿no? Porque efectivamente es la carga hospitalaria lo que hace que sea urgente, ¿no? Tema de materia de política, ¿no? Y es importante porque muestra, ¿no? La efectividad, como bien decía, de las vacunas, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, vemos que a pesar de todo el repunte, el paciente COVID hospitalizados, sí es cierto que está en niveles, o llegó a estar en niveles de riesgo muy elevados, pero para nada se compara con los niveles que vimos hace un año, ¿no? Cuando estábamos en una de las otras olas o cuando vimos la ola a raíz de la variante Delta, etc. Por lo que yo creo que esto es clave, ¿no? En la hora de entender la coyuntura, porque pareciera que estamos transitando a un escenario en el cual la pandemia sigue siendo el factor clave, pero está perdiendo, digamos, relevancia, ¿no? No es que no es relevante, sino que comparado con los últimos 2 años, ¿no? Pareciera que la pandemia, pues, está generando menos efectos, ¿no? en la sociedad, por así decirlo, ¿no? Y eso se mide, por ejemplo, cuando tratamos de ver cómo han respondido también los gobiernos, ¿no? Ante tal deterioro sanitario, ¿no? El gráfico a la derecha muestra este índice que se llama Stringency Index, que, bueno, creo que lo habéis visto, que es un poco como un índice que trata de medir las restricciones impuestas por los gobiernos como respuesta, ¿no? A la situación sanitaria. Y vemos que, excepto en algunos países como Alemania, que fue a raíz del rebrote de Delta en octubre, noviembre, que fue bastante malo, en verdad no ha habido realmente una respuesta, ¿no? en términos de los gobiernos para imponer restricciones extremas. Como vimos, por ejemplo, hace un año, que era todo el tema del cierre perimetral, bueno, toques de queda, etcétera. O, bueno, por supuesto, en la primavera de 2020, que estábamos todos encerrados en casa. Por lo que esto es importante porque, claro, lo que hace es que a medida que la pandemia tiene menos impacto en, digamos, carga sanitaria, los gobiernos tienen mayor flexibilidad para ser un poco más laxos y esto hace que la correlación entre la evolución de la curva de contagios con la actividad económica se debilite. Sigue siendo positiva, por supuesto, pero se debilita y lo podemos ver por lo menos en ciertos indicadores. El gráfico de la izquierda muestra es un indicador de alta frecuencia, es movilidad en espacios comerciales, creo que es de Google, y bueno, muestra que efectivamente cuando vimos el anuncio de Omicron, si hay un efecto hacia la baja, pero no obstante es minúsculo, diría, comparado como fue hace un año o como fue hace 2 años, ¿no? También vemos por lo menos encuestas empresariales, los famosos PMIs, que todos lo siguen, los economistas son fanáticos de este indicador. Y efectivamente te muestra que, bueno, salvo ciertos casos, por ejemplo, hasta enero del 2022, los PMIs sugieren que si hay un efecto de Omicron, porque por supuesto hay un efecto, pero que efectivamente no es para nada lo que habíamos visto anteriormente. El PIB en el cuarto trimestre también se mantuvo en terreno positivo en gran parte de los países. Sí es cierto que hubo una desaceleración importante
En la eurozona terminamos creciendo 0,3% en el cuarto trimestre, desde el 2,3% del tercer trimestre. A ver, el tercer trimestre fue la reapertura, ¿no? Pero yo creo que es importante rescatar que no estamos en recesión, ¿no? Y eso es fundamental en el contexto sanitario en el que nos encontrábamos a finales del cuarto trimestre y en el que nos encontramos actualmente. Es probable que el primer trimestre veamos unos datos similares o incluso por debajo, pero yo creo que casi nadie está proyectando que estaremos en caída, ¿no?, económica a inicios de este año, y además se espera que de igual manera, con los datos evolucionando, digamos, sanitarios, mejorando levemente, pues probablemente vamos a ver una primavera donde veremos un rebote, ¿no? En España, por ejemplo, fue interesante ver los datos del cuarto trimestre, ¿no?, que mostró el PIB sorprendiendo al alza, ¿no? 2% intertrimestral, muy bueno, en verdad, nos sorprendió a todos. Y ahí acusa, bueno, diferentes factores, ¿no? Efectos de inversión, efectos también del sector turismo, que a pesar de estar 60% por debajo del nivel que estaba previo a la crisis, pues bueno, ha tenido unos buenos meses, ¿no?, en la segunda mitad del año, y es interesante, ¿no?, porque sucede en el contexto de Delta y Omicron, ¿no? Nosotros tenemos un indicador que es el gastos con tarjeta de CaixaBank, y vemos que efectivamente, esto es una comparación respecto a 2019, pero vemos que la demanda sigue, ¿no? O sea, realmente, como digo, si hay un punto de inflexión justo en el momento cuando se anunció Omicron, o sea, aproximadamente en noviembre, pero que, a ver, no estamos en recesión. Y este es lo estoy repitiendo, pero este es el punto que quiero resaltar, ¿no? Así que por el lado de la demanda, la pandemia pareciera que incide, pero incide cada vez menos. Buenas noticias, ¿eh? El problema está en el lado de la oferta, ¿no? Y es el tema principal de esta ponencia, ¿no?, de esta reunión que tenemos acá todos. Y es que el tema central es que ahora la pandemia se genera un shock, ¿no?, en todo lo que significa las cadenas de suministro globales, todo lo que significa la disponibilidad, ¿no?, de recursos productivos, entiéndase empleo, entiéndase materias primas, etcétera, etcétera. Y esto, pues bueno, ha llevado a que la inflación ha subido de manera importante, ¿no? O sea, en la eurozona, por ejemplo, la semana pasada vimos los datos de enero y veíamos que la inflación general se ubicaba al 5,1%. Este es el dato más elevado desde la creación del euro. En Estados Unidos la inflación está al 7% en diciembre, se va a publicar el jueves, nosotros creemos que va a seguir subiendo al 7,3%. Es preocupante, ¿no?, porque vemos que, a ver, no habíamos visto estos niveles de inflación desde los años 70, ¿no? Y efectivamente, gran parte, y un poco respondiendo a las preguntas que hicieron, se refiere en unos aspectos se refiere a inflación importada, porque es cierto que viene de energía y viene de, bueno, el rebote que hemos visto en la economía, particularmente en 2021, pero también es cierto que, y ese es el riesgo, ¿no?, que los efectos de segunda ronda que hablaba el gobernador del Banco de España, ¿no? Es cierto que esto aumenta el riesgo de que efectivamente pueda prolongarse en el tiempo si efectivamente se traslada o se traduce en efectos de salariales o una espiral, ¿no?, salario-precio, que podría ser realmente, digamos, negativo, ¿no?, para la recuperación. En Estados Unidos se ve, si ves evoluciones de los salarios, en Europa de momento no se ve. Si eso es cierto, en principio debería ser más fácil controlarla, porque aunque tú no puedes controlar lo que viene por fuera, pues bueno, si pensamos que la situación de los cuellos de botella va a mejorar, o la situación de la energética, bueno, con tema Rusia por un lado, pero pudiera de alguna manera u otra resolverse, pues la inflación debería ceder. El problema es más cuando la inflación se vuelve un tema crónico doméstico. Ahí es cuando es muy, muy difícil controlarla, que es en principio lo que está viviendo Estados Unidos, y es en principio la razón que hace que la política monetaria se esté ajustando de tal manera. ¿Qué está pasando en la inflación, ¿no? Y aquí he hablado un poco de los temas principales en el 2021. No, hay varios, ¿no? Algunos transitorios, algunos que pareciera que se está volviendo más permanente, ¿no? Los efectos base, que todos sabemos, en 2021 hubo el boom, ¿no?, en todo bueno, la reapertura, por así decirlo. Se esperaba que la inflación subiese de manera artificial porque es una comparación interanual, pero luego hubo temas de precio energético también relacionado a la reapertura. Se ha mantenido mucho más ahora con el tema, como bien comentaba, riesgos geopolíticos. Y el otro aspecto que sigue permanente o, digamos, persistente, que es el tema de todos los cuellos de botella. Es un tema que Omicron, bueno, yo diría que lo que ha hecho es extenderlo, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, políticas en China, por ejemplo, de cero COVID, que son dañinas en el sentido de que vemos que efectivamente es un país que está muy atado, ¿no?, a todas las
cadenas globales de producción o de suministro y que efectivamente cierran ciudades y afecta, bueno, las cadenas de producción de otros países asiáticos y de otros países en el occidente como Estados Unidos, Alemania, ¿no? Y estos son realmente los que se han visto más afectados por este tema, ¿no? Este indicador que tengo ahí es un indicador que produce la Fed de Nueva York, que muestra, es un índice de presiones en las cadenas de suministro globales. Hay una buena noticia, que es que en los últimos 2 meses del 2021 pareciera que iba mejorando, pero vamos a ver, es una mejora minúscula. Va a tomar un tiempo antes de que veamos una mejora sustancial, y esto es un tema que efectivamente pone en riesgo, ¿no?, la persistencia de la inflación. Comentaba también que hay otros factores, ¿no? En Estados Unidos en particular son factores más de índole doméstico, ¿no? Y es como la inflación ha estado por encima del 5% por ya mucho tiempo y hace que el mercado, bueno, básicamente la gente pide mayor, exige, ¿no?, subidas salariales, ¿no? Y además está relacionado con lo que ha sido la recuperación de la economía, ¿no? El mercado laboral está como una moto, básicamente. En Estados Unidos vemos la tasa de paro ya en niveles cercanos a la prepandemia, 4%, fue anunciado el viernes, muy buen dato. Antes de la pandemia estaba 3,5%, ¿no? También vemos que hay incluso escasez de mano de obra, ¿no? La pandemia está dejando también ese efecto de que las personas, pues bueno, se lo reconsideran, ¿no? A la hora de volver al mercado laboral, exigen, ¿no?, ciertas condiciones para volver al trabajo, también ven oportunidades en otros sectores, y esto hace bueno, que efectivamente se genere este fenómeno un poco de escasez laboral, ¿no? Y esto a su vez conlleva un factor al alza en la inflación. En Europa no está sucediendo, pero no está sucediendo de esa manera, ¿no? Por lo menos en España. Yo creo que si vemos los datos, como digamos, en face value o en primera medida, pues claro, son muy buenos, ¿no? Vemos los afiliados de la Seguridad Social están por encima del nivel previo a la pandemia, ¿no? El empleo efectivo ha estado creciendo de manera espectacular, ¿no?, digamos, en el 2021, y pues bueno, está sucediendo también, el mercado laboral está yendo bastante bien. La parte, bueno, que falta, por así decirlo, comparado con Estados Unidos, es que todavía no vemos esta presión en los salarios, y es algo que, bueno, como se comentaba, el Gobierno de Banco de España quiere que se evite porque efectivamente es un riesgo importante, pero no obstante, con la inflación al 6%, pues claro, es cuestión de tiempo en que probablemente veamos esas presiones materializarse un poco más preeminente, ¿no? Entonces, todo el caso es que si vemos como un cuadro de señales de inflación, esto es un cuadro que tiene diferentes métricas. Yo creo que más que las métricas, lo que es interesante son los colores, que los compara con respecto a su nivel previo a la pandemia, medido en deviación estándar, y vemos que efectivamente, bueno, es rojo, ¿no? O sea, yo creo que ahí el mensaje que se quiere dar es que los riesgos son hacia el alza, y efectivamente son riesgos que son además exacerbados por toda la situación geopolítica en Rusia, con el precio del petróleo que está, bueno, básicamente rozando los $100 el barril, el Brent, y es un tema que claramente, bueno, condicionará o, digamos, lo que va a ser la evolución de la inflación en el corto plazo. Nuestra visión en el medio plazo sigue siendo la misma, ¿no? Vemos que sí, efectivamente, hay factores que invitan a pensar que la inflación va a mantenerse en niveles elevados, al menos en la primera mitad del año, pero seguimos pensando que estos factores, pues, se van a ceder, ¿no? Tenemos el efecto base, que ya no está. Tenemos también el hecho de que la recuperación de la demanda va a madurar, ¿no? Y con eso debería ser consistente con tasas de crecimiento más bajas. Y tenemos una expectativa de que este tema en los cuellos de botella, pues, debería resolverse paulatinamente a medida que el proceso de vacunación avanza en otras partes del mundo que está más atrasado. Y el efecto también de los precios de energía, que si bien es muy incierto, si vemos por lo menos los futuros, que es lo que quería buscar acá, mercados financieros, pues se espera que efectivamente baje. Por lo que no es, digamos, descabellado pensar que la inflación va a bajar en el medio plazo. No obstante, es cierto también de que tenemos 6 meses diciendo lo mismo y no ha pasado. Así que, bueno, quiero terminar con eso porque es decir como que efectivamente sí, los factores indican a que lo más probable es que la inflación básicamente se modere en la segunda mitad del año, pero sí es cierto que los riesgos están sesgados al alza y es un factor que efectivamente está condicionando, ¿no?, la política monetaria, y ese es el siguiente
área que quiero comentar, un poco más breve, pero quiero comentarlo, que es básicamente, son estos riesgos, bueno, es el hecho de que la inflación ha estado en donde ha estado por ese periodo de tiempo, y los riesgos de que permanezca en esos niveles tan elevados por un periodo de tiempo que ha hecho que los bancos centrales básicamente han cambiado de rumbo y han decidido que es momento de retirar parte de los estímulos que fueron aprobados a lo largo de la pandemia. Tenemos la FED, ¿no? En primer lugar, hubo la reunión a finales de enero, donde ellos básicamente confirmaron que van a terminar o van a concluir su programa de compras de activos a inicios de marzo, el famoso tapering. También se confirmó que va a iniciarse el ciclo de subidas en los tipos de interés en marzo. Ellos proyectan entre 3 o 4 subidas este año, los mercados proyectan 5. A ver, estamos realmente en un cambio importante de ciclo. Y además, también importante, la FED también anunció que no solo va a empezar a hacer esto, sino también va a empezar a una estrategia de reducción del tamaño del balance. Como bien veis en ese gráfico, pues bueno, el balance de la FED, que lo que ha hecho es comprar activos en el Tesoro y también en el mercado hipotecario, por así decirlo, pues bueno, ha aumentado de manera brutal, ¿no? Desde el 2020 y ahora, bueno, viene un proceso en el cual se debe de alguna manera u otra reducir el tamaño o esa, digamos, acumulación de activos y va a tener un impacto importante en los mercados financieros. Para el Banco Central Europeo, pues bueno, la semana pasada fue interesante porque hubo también un cambio de discurso, ¿no? Más rápido de lo que todos esperábamos, diría yo, ¿no? Porque en diciembre habían comentado que ellos también tienen un plan para reducir sus compras netas de activos a lo largo del 2022 de manera muy parcial, pero de manera muy gradual. No obstante, pues ellos se reunieron el jueves, el dato de inflación de enero se publicó el miércoles. Yo creo que están todos un poco nerviosos, ¿no? Porque claramente fue un dato que fue muy sorprendentemente al alza. Y efectivamente, pues ellos también se vieron obligados a cambiar un poco el discurso y ser un poco más, ¿no?, reaccionarios ante el riesgo de inflación. Se anunció que básicamente se va a recalibrar un poco, ¿no?, el plan de compras de activos, por lo menos se va a discutir al respecto en marzo. Y bueno, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, yo diría desde 2011, se habla de la posibilidad de que puedan haber subidas de tipo este año. Eso es un gran cambio, porque el Banco Central Europeo hasta hace nada, bueno, se esperaba que subiese de tipos en el 2024. Estamos hablando de que hay posibilidad de que suceda este año y eso, como digo, es un cambio importante y es un cambio que puede generar también eso. Está generando, ¿no?, cambios importantes también en los precios de los activos financieros. Si vemos por lo menos los futuros, es cierto también que, de hecho, para la zona euro, los mercados monetarios, de hecho, están cotizando 2 subidas ya de 25 puntos básicos este año. O sea, pareciera que los mercados ven que los bancos centrales, particularmente el Banco Central Europeo, se está como, digamos, catching up a la curva, por así decirlo, o a la Fed, pero que siguen de una otra forma detrás de la curva, ¿no? Y que la inflación o el riesgo de inflación va a ser más necesario medidas más restrictivas, ¿no? Y efectivamente son estos cambios de expectativas, de discurso del Banco Central, que ha hecho que también las condiciones financieras o, digamos, los indicadores del sector bancario o del sector financiero se han visto también bastante marcados, ¿no? Vemos, por ejemplo, los LIBOR de Estados Unidos, el Euribor de la zona euro, que bueno, básicamente ese salto que se ve grandísimo en el gráfico de la derecha fue mientras la presidenta Lagarde hablaba la semana pasada. O sea, los mercados están respondiendo, hay un cambio de ciclo y es importante, ¿no?, efectivamente, para lo que significa toda la planificación y para lo que significa operar, ¿no?, en tales, digamos, condiciones turbulentas del mercado, ¿no? Los tipos de la renta soberana también han subido de manera importante. El Bund alemán, el bono 10 años alemán, está al 0,25%, si no me equivoco ayer. Es primera vez en los últimos 3 años que vemos niveles tan elevados, ¿no? En Estados Unidos también ayer creo que cerraba cerca del 2%. A ver, estamos ante un cambio y es un cambio que se está viendo en básicamente todos los activos, ¿no? Porque si efectivamente vemos el bono del Tesoro americano, que es como el benchmark, ¿no?, pues moviéndose de esa manera, pues tendrá todo este impacto o arrastre, ¿no?, en todo lo que es otros activos importantes, ¿no? Las bolsas también, ¿no?, han estado fluctuando, ¿no?, de manera, bueno, están ajustándose, ¿no?, a lo que va a ser es probablemente un nuevo escenario donde veamos una, básicamente, política monetaria, como bien comentaba, menos restrictiva. Y también, bueno, los tipos de cambio, por lo que
Realmente esa parte la va a comentar más Javier, pero solo quería como mostrar, ¿no?, lo que ha sido esta turbulencia, ¿no?, del mercado financiero a raíz, ¿no?, de lo que es el cambio de discurso, ¿no?, por parte de los bancos centrales, que a su vez proviene de lo que está sucediendo en el ámbito de los precios. Es un riesgo importante, ¿no?, porque efectivamente nuestro escenario central con respecto al crecimiento, estas son nuestras previsiones para el PIB, es un escenario bueno. A ver, estamos hablando de que la economía mundial va a crecer en torno al 4% este año, es superior a lo que alrededor del 3,5% que se crecía antes de la pandemia. Países como por lo menos España tenemos un crecimiento del 5,5%, o sea, son crecimientos muy buenos, pero efectivamente hay varios riesgos alrededor de estas previsiones y uno de ellos es la inflación, uno de ellos es que no veamos que estos factores que comentaba anteriormente moderen y que por lo tanto podamos ver un cambio más agresivo por parte de los bancos centrales y posiblemente un impacto más importante en los mercados financieros. Así que somos positivos, pero claramente estamos alerta ante lo que es un cambio de ciclo, ¿no?, particularmente en el área, en el aspecto monetario, por lo que claramente hay que estar atento y hay que prever este tipo de volatilidad en lo que son nuestros planes. Y con esto yo creo que voy a terminar. Gracias. Pues muy bien, buenos días a todas las personas que están aquí presentes, a las personas que nos están siguiendo online. Gracias, Antonio, por tu presentación, porque me sirve muy bien para hilar con lo que voy a contar y, sobre todo, gracias a la CEN y gracias a Caixa por invitar al IES a formar parte de esta mesa y, en particular, para que podamos contarles a todos ustedes algunas de las tendencias que hay ahora mismo en el mundo. Si bien Antonio ha hablado de la parte quizá más coyuntural, hablando de inflación, hablando de política monetaria, hablando de mercados financieros, dentro del panel teníamos también la idea de contarles cuáles son algunas de las tendencias, ¿no?, que puede haber en el mundo, porque estamos a día de hoy como muy focalizados en esta salida de esta crisis, con una serie de cuestiones que están cambiando, como bien decía Antonio, hacia un nuevo ciclo, pero no debemos olvidarnos que había una serie de tendencias que ya venían previas a esta crisis, que continúan y que también van a formar parte de ese cambio de panorama al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Mi intención es contarles algunas de ellas. Los economistas no somos futurólogos, pero lo que sí podemos contarles es qué cosas están pasando en el mundo y hacia dónde hay una cierta probabilidad de que puedan evolucionar. Y es un poco lo que quiero trasladarles a día de hoy. Yo lo voy a basar en el comercio internacional porque me parece que esta región es una región muy abierta al exterior, y si es abierta al exterior lo es gracias a sus empresas. Nosotros tenemos en esta comunidad, ahí les he mostrado en este gráfico el número de empresas que exportan. En Navarra tenemos unas 2.880, son datos del ICEX. Desde la serie temporal que les he mostrado, el año 2007, es un crecimiento anual de un 3,3%, es un crecimiento interesante, pero también lo es que las empresas que lo hacen de manera regular también aumentan en número, y esto es un dato también que es relevante. Claro, ese carácter de apertura al exterior no lo tenemos solo por las empresas que exportan, sino también por la presencia de multinacionales en esta comunidad. Hace muy poco, un mes, poco más o menos, se presentó aquí en Navarra, de la mano de SIBDI y de Sodena, un informe sobre las multinacionales que había en Navarra, y lo que nos venía a decir es que desde el año 93, más o menos, la inversión productiva que ha recibido esta comunidad es en torno a los 2.625 millones de euros, unos 100 millones de euros cada año. Si lo concentramos en la última década, incluso es un poquito mayor, unos 162 millones de euros al año. Esta inversión que llega a Navarra, que además es una inversión productiva y con vocación de permanencia, no es una inversión financiera. La diferencia con el conjunto de España es que la industria es la que absorbe esa inversión con un 78%
en el año 2019 y si bien en España la absorción de ese carácter de inversión extranjera tiene que ver mucho más con los servicios en un 60%. Más o menos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos en Navarra unas 160 filiales de empresas extranjeras que generan una cifra de negocio un 33% del total de la comunidad. Son capaces de absorber compras y servicios de empresas navarras en un 37%, una cifra realmente nada desdeñable. Genera ese stock de inversión productiva un 10%, casi un 11% de PIB, y en nuestra comunidad estas empresas absorben más o menos 35.700 empleos, aproximadamente 12,6% de la población ocupada. Es decir, son cifras muy importantes, por lo tanto, yo creo que el comercio internacional es una de las cuestiones que debíamos tener presentes en una comunidad como la Navarra. El comercio internacional ha sido la variable, yo diría que estrella, del crecimiento económico de las últimas décadas. ¿Esto a qué fue debido? Bueno, pues a que una reducción de los costes de transporte, principalmente el aéreo, por la tecnología que incorporaba, y los costes de las comunicaciones, porque permitió de alguna manera coordinar mucho mejor los procesos productivos. Y esta reducción de costes ha sido espectacular en las últimas décadas. Unido a esto, hemos experimentado un proceso de liberalización del comercio como nunca antes en la historia. Hace décadas un arancel medio podía rondar el 30% y hemos llegado a niveles del 3% en los últimos años, si bien ha cambiado esta última tendencia, ahora lo veremos. Y esto al final, ¿en qué ha desembocado? En que ha habido una intensa globalización en el mundo. Estos son bien conocedores todos ustedes. Esto a partir del año 86, con la Ronda de Uruguay, que es, yo creo, el acuerdo multilateral mayor, con 123 países, el mundo se unió a que los países pudieran comerciar más. Luego ha habido más, ha habido el Acta Única Europea en el año 86, ha habido NAFTA, y luego todo esto desembocó en la creación de la Organización Mundial del Comercio. La incorporación de China a esta Organización Mundial del Comercio en el año 2001 pues también ayudó a que esa pendiente que ven en este gráfico creciera también de manera importante. Con lo cual, este ha sido uno de los parámetros claves del crecimiento de las últimas décadas. Claro, al mismo tiempo que ha crecido esta intensa globalización, ha cambiado también la forma de comerciar en el mundo y ha irrumpido lo que conocemos desde los años 80, las cadenas globales de valor. Es decir, participan muchas empresas, los procesos productivos quedan separados por eslabones y se sitúan en muchos países, favoreciendo el coste de la producción, la eficiencia productiva y la competitividad de muchas economías. Y esto, a partir de los años 80, ha tenido un crecimiento, como ven ustedes ahí, el peso de las cadenas globales de valor en el comercio mundial, espectacular. Podemos incluso decir, desde el punto de vista de datos de la OCDE, que el 70% del comercio mundial está vinculado de alguna manera con las cadenas globales de valor. Entonces, en el momento en que, como ha apuntado Antonio y como ha apuntado también Juan Miguel, presidente de la CENAQUIP, en lo que ha supuesto este cambio en las cadenas globales de valor con la última irrupción de ese desacoplamiento a la hora de producir en el mundo, claro, nos va a cambiar la manera de comerciar, como ya hemos visto, ¿vale? Porque su peso es enorme en el comercio internacional. Claro, y hasta ahora esto funcionaba razonablemente bien. O sea, en el momento en que las cosas funcionan bien, pues no prestamos atención a ella. Es decir, parte de esos eslabones de la cadena de valor, los fabricantes tenían que subcontratar el transporte. Y en el momento en que esto no ha funcionado, se ha visto que hay una vulnerabilidad en el modelo. Y esto es un hecho claro. Y esa vulnerabilidad del modelo, de alguna manera, bueno, pues se puede ver en que ha habido... Era impensable, es que se ha llegado a tardar 80 días desde que se fabricaba algo en una empresa china hasta que llegaba al consumidor final en Estados Unidos. Entonces, esto que son los cuellos de botella que ya han nombrado las personas que
me han precedido en el uso de la palabra, pues lo pueden ver en este aumento de los costes de transporte, como ven en este gráfico, que seguro que han visto a lo largo de todos estos meses ustedes muchas variables. Lo pueden ver en lo que llamamos los cuellos de botella, la fiabilidad en el horario de entrega por parte del comercio marítimo, cómo se ha reducido a niveles incluso del 30%. Lo pueden ver en el día promedio, en incremento de la llegada de buques, que en parte es cierto que ha habido una reacción de la demanda que la oferta no ha sido capaz de cubrir, pero porque la oferta tampoco, durante los últimos 10 años, tampoco no había hecho inversiones suficientes para poder llevar a cabo pues un ajuste rápido como hemos podido ver. Pero en cualquier caso, lo que nos tiene que hacer pensar es que cuando las cosas funcionan bien no nos damos cuenta de que lo hacen, pero tienen un valor incalculable. Y ahí es parte de la vulnerabilidad de este modelo. ¿Qué están diciendo todos ustedes? ¿Qué están diciendo las empresas? Bueno, pues alguna encuesta publicada por el Banco de España, bueno, pues ahí tienen este gráfico en el que se habla del porcentaje de empresas del sector industrial y porcentaje total de empresas, que lo que nos está diciendo es que la duración esperada de las dificultades de suministro, pues la mayor parte hasta mediados del año 2022, este año, hasta finales del 2022 parece que se van disipando y en menor medida el año 2023. Pero, en cualquier caso, ya había una preocupación anterior al estallido de la pandemia sobre las cadenas globales. O sea, era uno de los motivos de preocupación. Los earnings calls son documentos o informes que hacen las empresas con expectativas de futuro, ¿no? ¿Y qué está impactando en ellas? Bueno, pues ahí ven la línea azul clara, son esas cadenas, como ya previo a la pandemia habían experimentado pues, cierta preocupación por parte de las empresas. Claro, esto nos puede llevar a pensar. Yo, bueno, he tenido discusión un poco de todo, desde que hay una desglobalización, desde que hay una ruptura de la globalización. Bueno, yo creo que estamos hacia un cambio de la globalización. Y este cambio de la globalización, yo creo que hay una discusión también entre los economistas si la inflación baja que ha habido durante todos estos años ha sido también instada, bueno, pues por esos proveedores de mano de obra barata, como la irrupción de China en el mundo, las cadenas globales de valor con esa eficiencia de los costes de producción, y en el momento que esto cambia, pues si vamos a volver a los niveles a los que habitualmente, bueno, última década estábamos habituados de niveles de precios, ¿no? Yo creo que justo en estos momentos tenemos que recordar que había unas tendencias que estaban ya viniendo y que probablemente pues vayamos a una globalización en el que haya un incremento de los costes de producción y, ¿por qué no?, tengamos que ver una globalización con unos precios quizá un poquito más altos de los que estábamos acostumbrados. Claro, las cadenas globales de valor lo que pusieron de manifiesto es que había un proceso productivo que era eficiente, que era el just-in-time. Es decir, y ahí ven ustedes cómo la ratio de existencia sobre las ventas de minoristas en Estados Unidos se ha reducido mucho en las últimas décadas. Claro, en el momento en que hay esta vulnerabilidad del modelo, las empresas tienen que pensar en cómo asegurarse el suministro de sus inputs, cómo hacer mucho más resilientes esas cadenas globales de valor. ¿Y qué ideas? Pues seguro que las han pensado ustedes y las tienen en la cabeza, pero algunas de ellas, y bien se ha hablado, bueno, pues aquí tienen algunas. Acerco, ¿no?, el proceso productivo, lo acerco, y esto se pensó, es una encuesta que hizo McKinsey en mayo del 2020, justo cuando estalla la pandemia, ¿no?, preguntándole a los directivos de las empresas, oye, ¿qué tienen pensado ustedes hacer con todo lo que está pasando? Bueno, pues había algunos que decían, no, es que acercaré mi proceso productivo. Bueno, pues, o sea, esto, ok, habrá habido partes del proceso productivo que se hayan acercado, pero esto es caro y esto es costoso, o sea, lleva su medio y su largo plazo. Bueno, pues ha habido otros que voy a aumentar el número de existencias que tenga. Seguro que esto ha sido parte de las opciones que han tomado muchas empresas. Un poco menos caro, también es caro, pero quizá mucho más rápido de hacerlo en el corto plazo.
Sí que es cierto que se han buscado también 2 proveedores, 3 proveedores, pero también tiene su coste porque tienes que buscarlos y para eso requieres tiempo, requieres negociaciones. Entonces, había una serie de cuestiones que las empresas se plantearon hacer en aquel momento, en mayo del 2020. McKinsey repitió la encuesta y ahí pueden ver ustedes el punto azul de algunas de las cuestiones que yo les he comentado, es lo que se planeaba en mayo del 2020 y 12 meses más tarde, el punto rojo es lo que las empresas de facto han realizado. Y bueno, yo creo que la mayoría de ellas, de lo que iban a hacer a lo que han hecho, bueno, pues ha habido una discrepancia, no tanto en la parte de incremento de existencias. En cualquier caso, lo que sí ha habido en la globalización es, a pesar, y repito el mismo gráfico que les he mostrado anteriormente, a pesar de que ha habido ese repunte enorme en las últimas décadas, sí que ha habido una cierta ralentización del comercio previo a la pandemia. Y eso es un poco el foco en el que centramos esas tendencias que seguirán una vez salgamos de esos cuellos de botella, con ese incremento de precios que, aunque es coyuntural, más persistente de lo que se previó en un primer momento. ¿Y esto a qué viene? Bueno, pues porque el propio proceso liberalizador, tan enorme en décadas anteriores, bueno, pues se va ralentizando cada vez más. El auge del proteccionismo, no solo en lo que tenemos en la cabeza, que es lo más reciente, que es toda la política exterior llevada a cabo por Donald Trump, en el que era muy claro la parte arancelaria, sino que previo a esto, las empresas, en los países, el mundo, habían llevado a cabo medidas proteccionistas, no tanto arancelarias, porque en el momento en que somos parte de un grupo de países que apostamos por un comercio internacional, esto no es tan fácil de llevarlo a cabo, pero sí que se llevaban otro tipo de medidas proteccionistas, pues por ejemplo muchas ayudas para empresas, y de hecho el 2016, por ejemplo, es prácticamente el doble de medidas proteccionistas que llevaba a cabo en el año 2010. Y esto, evidentemente, ha tenido una ralentización. Vuelvo a mostrarles el gráfico de las cadenas globales de valor, donde pueden ver en la parte final del ciclo, en el gráfico de la derecha, cómo las cadenas globales de valor pues, habían llegado a su propio también estancamiento, en ese crecimiento que tenía desde los años 80. El gráfico de la izquierda, con permiso de CaixaBank, lo he cogido del servicio de estudios, lo que se puede ver es que en décadas anteriores a la que estamos presentes, el comercio de bienes y servicios superaba al PIB mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que los procesos productivos entraban y salían de los países varias veces, porque había la cadena global de valor era una parte importante del comercio internacional. Entonces, claro, con todo esto, las empresas se les pregunta qué riesgos tienen hoy esas cadenas globales de valor, y aparte de ese proceso liberalizador que por su crecimiento tan enorme llega a su propio estancamiento, las medidas proteccionistas que no han parado, aunque no han sido las evidentes, como han sido los aranceles, han continuado en el mundo. Hay otras cuestiones. Hay una serie de tendencias que nos tienen que hacer pensar que, a pesar de que salgamos de la crisis, a pesar de que esos cuellos de botella persistentes en algún momento cambiarán esa tónica, hay una serie de tendencias en el mundo que probablemente tengamos que pensar en una nueva forma de comerciar para las empresas, en el que habrá quizá unos costes de producción y, por ende, unos mayores precios. No es una cuestión de ser negativo en lo que viene, sino de poner encima de la mesa qué es lo que está pasando para tomar las mejores decisiones. Algunas de esos riesgos pues son, evidentemente, los riesgos geopolíticos, que todos ustedes a día de hoy conocen, los riesgos regulatorios, y en los riesgos regulatorios hay una oportunidad enorme también. O sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, lo que nos va a hacer es que ya hay muchos países que están obligando a sus empresas a buscar proveedores que de alguna manera tengan conductas éticas hacia derechos humanos, por ejemplo, o hacia el impacto medioambiental. Alemania acaba de aprobar una ley para que las grandes empresas en el año 2023 cumplan
con estos códigos éticos de conducta. Y el año 2024 el resto de empresas tenga que cumplir. Con lo cual esto es un reto que nos viene a todas las empresas y que tendremos que abordarlos de algún modo. Esto va a suponer en principio un coste, porque tienes que buscar esos proveedores, ¿eh? El índice de riesgo geopolítico, evidentemente, es un riesgo que ha ido al alza, y ahí tiene un indicador. Hay varios indicadores de esto, y aquí les he puesto uno, pero se ve cómo ha ido subiendo por décadas esa escalada de índice de riesgo geopolítico. Y aquí, bueno, hoy tenemos, quizá hablemos más del impacto de Rusia y de China, dos potencias que han sido absolutamente enemigas durante el pasado, pero bueno, que tienen el objetivo común de decir que la unipolaridad de Estados Unidos no les gusta, ¿no? Y con eso van a actuar. Pero yo me atrevería a decir que el verdadero riesgo político, el riesgo geopolítico de los próximos años va a ser la lucha, no diría la guerra, pero el impacto entre esas dos potencias, Estados Unidos, China. Ya lo hemos visto cómo puede acabar, y en el 2019, de hecho, acabamos con un año de un crecimiento más bajo en el mundo por el impacto de la guerra comercial, y ahora están, bueno, pues en otro tipo de cuestión que tiene que ver con la hegemonía de las superpotencias, ¿no? Y, por ejemplo, a través de la tecnología es un ejemplo claro. China, además, está, y esto va a impactar en el mundo porque China es muy grande, está cambiando su modelo de crecimiento, va a ir hacia una estrategia de circulación dual, donde va a dar un peso enorme a la parte doméstica, sin dejar la parte exterior, pero no va a depender tanto de las exportaciones, no quiere depender tanto de las importaciones para su crecimiento, quiere basar su próximo crecimiento en el consumo interno. Y esto también va a cambiar el impacto que China ha tenido en el mundo en cuanto a proveedor, fabricante del mundo de bienes de precios bajos. Claro, China, si nos acercamos a los costes laborales unitarios que ha tenido con respecto a los países del entorno, bueno, pues aquí se ve claramente como China es el país que más ha crecido sus costes laborales, con lo cual no puede ser competitivo en esa parte de exportaciones netas, si bien ha habido una especie de paréntesis con esta pandemia, porque China ha vuelto a ser proveedor, pero la tendencia es que va a cambiar ese modelo de crecimiento. El consumo claramente en el mundo se desplaza hacia Asia, y ahí les he sombreado los últimos dos recuadros de cada una de las dos partes de ese gráfico. La parte de la izquierda son los países desarrollados, cómo está cambiando el consumo, cómo se está reduciendo relativamente hablando y cómo está aumentando ese consumo en la parte asiática, con lo cual China, lo ven en la parte roja del último rectángulo, donde va a ser una parte importante de ese consumo en los próximos años. Además, lo quiere hacer y ya lo está haciendo con un liderazgo tecnológico. Hoy quien va a China no va por un coste de mano de obra barata, es evidente. Va a China porque allí está el desarrollo tecnológico que está creciendo en el mundo a gran velocidad. O sea, esto es una idea que ya empezó en su momento cuando muere Mao, Deng Xiaoping, en los finales de los años 70. Tiene en la cabeza que esta es la base de su crecimiento y de nueva potencia en el mundo, y Xi Jinping, el actual mandatario en China, bueno, pues ha cogido la batuta, ha dicho: yo voy a ser aquí forever el mandatario. Ha habido un cambio enorme en el año pasado de lo que el Partido Comunista Chino va a tener el poder, y él se ha escrito el poder económico y político, y esto es lo que van a llevar a cabo, este cambio de modelo, porque no pueden hacerlo de otra manera. O sea, ellos no pueden acabar en la trampa de la renta media. Tienen ya 750 millones de personas en China de renta media, pero tienen que saltar a un país de renta alta en los próximos años si quieren dar cabida a esa necesidad que el consumidor chino, que el ciudadano chino ya está demandando al Partido Comunista Chino. Entonces, esto es un cambio de paradigma también en el crecimiento de China y en la irrupción de China en el mundo.
De hecho, hay un indicador, ya voy terminando, hay un indicador de complejidad económica que lo elabora Harvard, en el que ya se está hablando que China está alcanzando niveles de complejidad económica desde el punto de vista tecnológico a un país que lo tienen un poquito más abajo, como es Estados Unidos, el número 11. Es decir, China ha avanzado en los últimos años de una manera espectacular. Y también, hemos hablado también, Antonio, de la parte de energía, pero China también en esa descarbonización de su propia economía, pues también está cambiando el tipo de consumo de energía que está llevando a cabo. Y de hecho, a día de hoy, China, para poder dar salida a todo lo que les he comentado previamente, necesita una intensidad de consumo energético brutal. Ha estado cerrando minas de carbón en los últimos meses, ha dejado de comprar carbón a los australianos, que compraba mucho porque los australianos le dijeron ustedes son los que han sido los generadores del COVID, y China dijo pues ya no os compro más carbón australiano, y ha tenido que hacer uso de otra energía, y de hecho aquí es un gran competidor con Europa por el gas natural licuado, porque el gas natural licuado bueno, pues se puede transformar como materia a transportar por buques. Y hoy el precio del gas, tenemos un demandante enorme que es China, que también está generando ese incremento de los precios del gas. Con lo cual, yo con todo esto, lo que les quería, ya termino con esta idea, lo que les quería transmitir es que, a pesar de que estamos en una coyuntura en la que centramos el foco, y hay que hacerlo porque hay una serie de cambios importantes y la inflación es una variable que ha surgido y que no la teníamos en cuenta desde hace muchos años, estaba tranquila, ahora ha resurgido y es una variable que nos preocupa, evidentemente. Lo que tenemos que tener en cuenta en la cabeza es que hay una serie de tendencias previas a la pandemia que no han dejado de seguir operando, y que creo que para poder seguir creciendo en el mundo, para una comunidad como la Navarra, con un amplio carácter de apertura al exterior, creo que son variables clave para que las empresas ya lo hacen, pero que puedan tomar, evidentemente, las mejores decisiones para abordarlo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, lo primero de todo, darle la... Sí, ahora yo creo que se me oye un poquito mejor. Lo primero de todo, pues nada, darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí, tanto presencial como en streaming, agradecer a la Confederación de Empresarios de Navarra, nuestros compañeros de CaixaBank que han organizado el evento. Escuchando a Antonio y a María Jesús, no podía evitar recordar la frase de un gran profesor y amigo que solía decirme: Álvaro, la realidad económica es tozuda. Y es que cuando les escuchaba me daba cuenta de que tras prácticamente 3 lustros de políticas monetarias fuertemente expansivas, la realidad económica se sitúa exactamente donde la teoría económica nos dice que debería estar, en un contexto caracterizado por fuertes presiones inflacionistas y con importantes riesgos exógenos que están impactando de forma directa en la cuenta de resultados de las compañías. En mi presentación quería precisamente centrarme en esto, centrarme en cómo desde CaixaBank... perdona, sí, quizás que... se metió... Muchas gracias. Sí, disculpad. Decía, en mi presentación quería centrarme precisamente en esto, en cómo desde CaixaBank estamos ayudando a nuestros clientes de banca de empresas en la gestión de todos estos riesgos financieros exógenos que han aparecido y que están amenazando y que están impactando de forma determinante en sus cuentas de resultados. Para hacerlo hemos intentado clasificar, digamos, todos estos riesgos exógenos en función de los diferentes impactos que tienen dentro de las cuentas de resultados. Básicamente, identificamos 4 grandes bloques, unos que ya se han aludido aquí, relacionados con la inflación, con esos efectos de segunda ronda que seguramente en un momento determinado puedan surgir sobre el impacto salarial, efectos que tienen que ver con el incremento notable del precio de las materias primas que hemos vivido durante el último año, impactos que tienen que ver con la fortísima volatilidad en el comportamiento de los tipos de cambio, e impactos que seguramente nos vengan en el inmediato corto plazo en relación con los tipos de interés. Y por aquí precisamente es por donde quería empezar, porque es en los tipos de interés donde desde CaixaBank vemos que existe una oportunidad trascendental en el contexto actual de transformar un importante riesgo financiero exógeno, como es el de subidas de tipos de interés, en una oportunidad de gestión.
¿Cómo? Consiguiendo transformar todos esos flujos de financiación, todos esos costes financieros referenciados a tipo variable en costes financieros a tipo fijo en los próximos años. Estamos en un momento crítico, en un punto de inflexión en los tipos de interés, lo apuntaban Antonio, lo apuntaba María Jesús, y seguramente hoy es el momento de poder hacerse este tipo de planteamientos dentro de las empresas. Yo antes de venir estaba convencido de que esto era así, después de escucharos podría titularlo como última llamada, last call. Yo creo que estamos en ese momento en el cual seguramente si no tomamos la decisión, pues cuando queramos hacerlo seguramente sea demasiado tarde. ¿Por qué pensamos que hoy es una gran oportunidad para cubrir el riesgo de tipos de interés a largo plazo? Fundamentalmente por 4 razones. La primera de ellas es que, pese a las elevadas tasas de inflación observadas, a la derecha pues tenemos los datos de inflación, esa línea tan vertical es el IFCA, la inflación a nivel europeo que se ha observado, el 5,1%. Pese a las elevadas tasas de inflación observadas, si nos fijamos, los niveles actuales de tipos de interés no han acompañado dicho movimiento. Si ponemos esto en un contexto histórico, la última subida de tipos de interés que se produjo por parte del Banco Central Europeo fue en el mes de julio del 2008. Tenemos ahí ese pequeño movimiento, si os fijáis abajo en la parte del gráfico, agosto 2008, subís para arriba, la línea gris, vemos un pequeño movimiento hacia arriba. Esa fue la subida de tipos de interés del Banco Europeo en el año 2008, donde los tipos pasaron del 4 al 4,25% para responder a una tasa de inflación del 4,10 cuando el Euribor estaba cotizando muy por encima del 5%. Es decir, con niveles de inflación muy inferiores a los que tenemos hoy, los tipos de intervención se situaban en el 4,25%. Si traemos esto al momento actual, este es uno de los grandes motivos por el que pensamos que todavía existe la oportunidad de cubrir el riesgo de coste financiero de subidas de tipos de interés a largo plazo. Observamos una inflación en niveles del 5,10, pero sin embargo también vemos que los niveles Euribor, que los precios a plazo todavía no han respondido. No han respondido como consecuencia de que la velocidad con la que el Banco Central Europeo está llevando a cabo la retirada de las medidas de estímulo está siendo lenta y, por tanto, eso está permitiendo que esta oportunidad a día de hoy exista y todavía no haya desaparecido. Entonces, el nivel actual de los tipos de interés justifica, en nuestra opinión, esta afirmación potente que hacemos de que puede haber llegado el momento de cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés. Un segundo motivo tiene que ver con el punto de inflexión. Yo recuerdo en el año 2020, cuando me juntaba con clientes, me decían, oye Álvaro, yo les decía en ese momento, los tipos están en niveles históricamente bajos. Esta es la curva de tipos de interés a plazo para los diferentes plazos, del año 1 al año 10, el diferente nivel de tipos de interés que había. En el año 2020 yo les decía, estamos en un momento histórico, los tipos de interés están en mínimos históricos. Y ellos me decían muy acertadamente, esto es cierto, pero ¿durante cuánto tiempo pueden los tipos de interés a plazo seguir bajos? De hecho, me decían, oye, del 2019 al 2020 los tipos han bajado, no podrían seguir bajando. Esta era una afirmación consistente. En el fondo lo que me decían es, oye, ¿realmente ha llegado el punto de inflexión en el ciclo de tipos de interés? Bueno, hoy ya tenemos la respuesta. Cuando analizamos este mismo gráfico, si nos fijamos en la línea gris, pues lo que vemos es esa misma curva a plazo al cierre del año 2021, donde vemos que los tipos de interés a plazo en prácticamente todos los tramos de la curva, en todos desde el año 2020, ya se sitúan en niveles muy por encima. Si cogemos los datos de enero del 2022, además vemos cómo la subida de los tipos de interés a plazo se ha acelerado de forma muy importante. Por tanto, este es el segundo motivo que nos lleva a afirmar que el contexto actual seguramente es un contexto en el cual la decisión de cubrir el riesgo de tipos de interés, de subidas de tipos de interés, puede tener un sentido. Los tipos de interés siguen en niveles bajos y, además, ya se ha producido ese punto de inflexión en el ciclo de tipos de interés. Es decir, ya no hablamos de cuándo van a subir los tipos de interés. Los tipos de interés a plazo ya han subido. Segunda idea. La tercera idea, que apoya un poco este momento de oportunidad, es precisamente que el Banco Central Europeo aún no ha actuado de forma rápida. Dentro de todo lo que es el proceso de retirada de estímulos, permitirme compartir esta otra slide, el Banco Central Europeo tiene un plan. El plan es, primero voy a retirar mi programa de compra de activos, después voy a normalizar mi tasa de depósito y una vez que haya normalizado mi tasa de depósito, entonces iniciaré o no el proceso de subida de tipos de interés.
Esto aún no se ha producido y es lo que está permitiendo que esas curvas a plazo, pese a haber subido y haberse incrementado de forma notable, no lo hayan hecho todavía de forma exponencial. En el momento en el que el Banco Central Europeo coloque la tasa de depósito de terreno negativo menos 0,50 a un nivel neutral, 0, automáticamente lo que se producirá será un desplazamiento paralelo hacia arriba de esa curva negra que vemos ahí. El tramo a plazo de un año se situará en niveles como mínimo del 0% y, por tanto, lo que veremos pues, es un incremento muy notable de toda la curva de tipos de interés. Por tanto, estos tres elementos son los que, en nuestra opinión, justifican que existe un momento de oportunidad para cubrir el riesgo de subidas de tipos de interés en los próximos años. Esto, sin duda, las empresas que decidan hacerlo se convertirá en una ventaja comparativa muy significativa frente a todas aquellas que no lo hagan, porque, como bien han apuntado los compañeros, seguramente estamos en un ciclo, en un cambio de ciclo de tipos de interés y lo que nos viene por delante son importantes subidas. Bien, dicho esto, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cómo podemos transformar un balance en el cual tenemos financiación a tipo variable en un balance cuyo coste financiero quede establecido en un nivel fijo? Tenemos dos opciones. La primera, lógicamente, sería cancelar toda esa deuda variable, formalizar nueva deuda a tipo fijo y con esto tendríamos, digamos, una nueva estructura de nuestro balance. Lógicamente, esta solución nunca se adopta porque es muy cara. Cuesta dinero cancelar la deuda, cuesta dinero formalizar la nueva deuda y, por supuesto, además, los niveles en los que podríamos formalizar dicha nueva deuda serían mucho más elevados que los actuales porque, como hemos visto, las primas de riesgo han subido. Entonces, ¿cómo hacemos esto desde CaixaBank? Desde CaixaBank, básicamente, utilizamos instrumentos sencillos, como son las permutas financieras, que lo que nos permiten es, una vez estudiado los flujos de financiación a tipo variable de una compañía, establecer un intercambio, en virtud de la cual nosotros asumimos la parte variable de esa financiación, a cambio de que los clientes nos entreguen un nivel de tipos de interés fijo. El resultado de todo esto es que la suma de las liquidaciones de la financiación a tipo variable más las sumas de las liquidaciones de la cobertura resultan en un tipo fijo sintético para el horizonte temporal cubierto. La permuta financiera es un instrumento muy flexible que además permite incorporar la visión que nuestros clientes tienen en relación a cómo pueden evolucionar los tipos de interés. A modo de ejemplo, pues he traído una operación que se cerró la semana pasada. Esta es una operación que ya no sería posible hacerla hoy en estos niveles como consecuencia de la subida de tipos de interés que se han producido, pero que ejemplifica un poco lo que queremos trasladar. Este era un cliente que, en su opinión, tenía claro que durante los próximos 2 años el nivel de Euribor no iba a subir. Es decir, era un cliente que tenía claro que los tipos a plazo iban a hacerlo, pero que los tipos Euribor los 2 próximos años iban a mantener en niveles bajos. Por tanto, ¿qué hicimos? Hicimos una cobertura en la cual arrancábamos en febrero del año 2024, dentro de 2 años, y dejábamos establecido ya un tipo fijo para los 5 siguientes hasta el año 2029. De esta manera, el cliente transformado una financiación a tipo variable, Euribor más 1,25, en una financiación variable 2 años, Euribor más 1,25 hasta el 2024, y a partir de ese momento una financiación a tipo fijo del 2,78%. Perdón. Entonces, bueno, pues esta es simplemente una idea de cómo desde CaixaBank estamos dando respuesta, digamos, a esta incertidumbre del entorno que tiene que ver con la potencial riesgo de subidas en los tipos de interés. Sin lugar a dudas, si tuviera que dejar una idea de toda esta presentación, de lo que viene a continuación, sería esta. Es un gran momento de oportunidad para cubrir riesgos de subida de tipos de interés. Otro ámbito de riesgo que generalmente está presente en nuestras empresas clientes tiene que ver con el incremento del coste en el precio de los suministros de las materias primas. Todos hemos visto en los últimos años cómo se ha producido un incremento significativo en estas líneas de coste. Cuando analizamos el porcentaje que representan los costes de estructura sobre el total de ventas, vemos cómo ha crecido de forma muy significativa como consecuencia de incrementos en los precios del gas, de la electricidad, precio de los metales. Desde CaixaBank aquí la fuente de oportunidad la vemos más posicionada en el corto plazo. Cuando analizamos las curvas de precio de todos estos subyacentes nos damos cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con los tipos de interés, que están en una zona muy cercana a esos mínimos históricos, cuando analizamos el precio de las materias primas vemos que se sitúan en niveles de precio muy elevados. Por eso aquí las oportunidades pasan más por adoptar decisiones tácticas que nos permitan, dentro del presupuesto anual, estabilizar esta línea de coste. Aquí planteamos operaciones
a corto plazo en las cuales permitimos a nuestros clientes garantizarse un precio fijo de adquisición de estas materias primas que a ellos les permitan, de alguna manera, estabilizar esa línea de costes de su cuenta de resultados en unos niveles compatibles con sus escandallos, con sus presupuestos. A modo de ejemplo, he cogido un ejemplo sobre el gas. He cogido el ejemplo del gas porque el gas a finales del año pasado, en diciembre del 2021, sufrió un repunte muy significativo que llevó al precio pues, muy cerca de su zona de máximos históricos, en los entornos de 180 euros megavatio hora, y por tanto fue un momento en el cual, bueno, pues ustedes lo sabrán, muchos de nuestros clientes de banca de empresas se asustaron, ¿no?, como consecuencia de esos precios de la energía. Aprovechando recortes que se produjeron pocos días después, a esa zona de 75 euros, hemos comenzado a hacer operaciones con nuestros clientes que les permitan para el año 2022 estabilizar esa línea de costes dentro de su cuenta de resultados. La operativa es muy sencilla, se hace como permutas financieras, exactamente igual que hablábamos con el caso de los tipos de interés, donde nosotros lo que hacemos es establecer una cantidad, esto es una operación real que se cerró la semana pasada, son precios reales, para 22.000 megavatios hora, y donde nuestros clientes conseguían garantizarse un precio de compra para esos 22.000 megavatios hora a razón de 2.000 para cada uno de los meses, empezando en febrero hasta diciembre del año que viene, en niveles de 74,75. Operar las materias primas a plazo tiene una ventaja adicional que nos da también una fuente de oportunidad, y es que tradicionalmente las materias primas cotizan lo que en mercado llamamos en base negativa. Base negativa quiere decir que cuando cerramos precios a plazo somos capaces de conseguir precios inferiores a los precios al contado. En este ejemplo se observa cómo con un precio de contado de 75,18 euros megavatio, pues nuestro cliente era capaz de garantizarse su suministro de gas a un coste de 74,75, precio por debajo de ese precio de contado. Si esos 74,75 encajan, como era el caso dentro del presupuesto de costes de nuestro cliente, pues lo que hemos conseguido es lo que planteábamos al principio, estabilizar esa línea de costes para el ejercicio 2022 con una operación a corto plazo, como consecuencia de que seguramente con los precios actuales no tiene sentido ir mucho más allá. Por tanto, segundo ámbito de riesgo que nos parece interesante estudiar bajo una perspectiva de transformar esos riesgos financieros en una oportunidad. Y para finalizar, también me gustaría hacer alusión a otro riesgo muy significativo, que es el riesgo de tipo de cambio. María Jesús, Antonio han hablado de la internacionalización de las compañías, digamos, ese camino tan importante, ¿no?, que se ha recorrido en todos estos años, y vemos como el tipo de cambio estos últimos años, pues la verdad es que puede estarnos jugando malas pasadas. Durante el año 2021 iniciábamos el ejercicio con niveles euro-dólar, por coger una referencia, en los entornos 1,2250, y cerrábamos el año en niveles en los entornos 1,14. Es decir, la fuerte volatilidad que está generando todos estos riesgos financieros en el entorno está impactando de forma determinante en la cuenta de resultados de sus empresas. Un movimiento de 1,2250 a la zona 1,14 supone un impacto a nivel de margen bruto en los entornos del 8%. Es decir, esto seguramente para muchas compañías, en función de sus márgenes de negocio, pues puede representar una cantidad significativa. A diferencia del resto de coberturas, de tipos de interés, de materias primas, las coberturas en el mundo de la divisa se focalizan mucho más en el corto plazo. Generalmente, el ejercicio, digamos, de esta actividad de tratar de paliar ese riesgo financiero y transformarlo en oportunidad tiene digamos, lugar a lo largo de un ejercicio económico, 12-18 meses, y esto nos da, digamos, una situación en la cual las oportunidades aparecen y desaparecen continuamente. Yo desde el año 2011 he colaborado con más de 1.000 empresas en la cobertura del riesgo de tipo de cambio. Analizando de todas estas empresas las que obtienen una mejor performance, las que han conseguido llevar a cabo una mejor gestión de sus riesgos, existen 4 cosas comunes en todas ellas. La primera es que tienen muy clara la proyección de flujos de caja en las diferentes divisas al comienzo del ejercicio. La segunda es que establecen un tipo de escandallo, un presupuesto que es compatible para ellos, para esas líneas, para esos flujos estimados en las diferentes divisas. Un tercer elemento muy importante es que estas compañías están informadas de la situación del mercado, les preocupa la tendencia, pero no juegan a adivinar cuál va a ser el posicionamiento que va a tener la divisa ni el precio de mercado de la divisa dentro de 2 meses, porque esto es realmente algo difícil. Y un cuarto, digamos, elemento clave para el éxito de la gestión del riesgo de divisa tiene que ver con la incorporación de un cierto grado de sofisticación a la gestión. Cuando analiza uno el comportamiento histórico en la gestión del riesgo de divisa de todas estas compañías, pues estos son 4 elementos que recurrentemente se presentan. Cuando esto se combina con las capacidades de nuestros tesoreros, hoy aquí nos acompaña Iñaki, que es el tesorero que tenemos aquí en Navarra, en la Dirección Territorial Ebro,
Pues esto genera un efecto sinérgico muy importante. Y para verlo, quizá lo mejor es hacerlo con un ejemplo, porque entiendan un poco cómo ayudamos a nuestros clientes de banca de empresas en la gestión del riesgo de tipo de cambio. Este es un ejemplo de un cliente importador dólar. Era un cliente, es una operación de la semana pasada, un cliente que necesitaba comprar dólares para hacer pagos de mercancías que iba a recibir antes del 31 de marzo. Cuando hicimos esta cotización, el precio de mercado estaba en niveles 1,1417, un poquito por encima de cómo está cotizando hoy, y nuestro cliente tenía establecido un escandallo en niveles del 1,1550. Nuestro cliente tenía unas estimaciones de necesidades para todo el año 2022 de compra de dólares de 6 millones de dólares. Es decir, si os fijáis, aquí están 3 de los 4 parámetros que hemos comentado al principio de la presentación. El cliente tiene claro cuáles son sus flujos de divisa a lo largo del año, tiene un precio de referencia, 1,1550, para el cual la compra de dólares a ese nivel ya le vale, y además nuestro cliente tiene claro el horizonte temporal de su cobertura. Por tanto, a partir de esta información, ¿nosotros qué hacemos? Este es un cliente con un perfil muy conservador. Es otro de los elementos que nosotros tomamos en consideración. Cuando analizamos el forward equivalente que podríamos conseguir para estas operaciones, pues nos damos cuenta que con un nivel de 1,14 el cliente hubiera podido cerrar un seguro de cambio a fecha 31 de marzo en los entornos 1,1460, 1,1470. Es decir, no somos capaces de alcanzar ese nivel de 1,1550 que es el que necesita nuestro cliente para dar cumplimiento a sus requerimientos presupuestarios. ¿Qué hacemos? Cuarto factor que hemos comentado anteriormente, incorporamos un poquito de sofisticación alineado con las características del cliente. Y lo que le propusimos fue el hacer un forward primado con un acumulador. Con el forward primado con un acumulador lo que conseguimos es garantizar a nuestro cliente esos 500.000 dólares que necesita a fecha 31 de marzo a un precio no del 1,1550, sino un precio del 1,1650. Ese fue el precio que nosotros garantizamos para esos 500.000 dólares que necesitaba nuestro cliente a fecha 31 de marzo. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos contratando en unidad de acto de forma simultánea un acumulador. Luego comentaré brevemente qué es un acumulador, pero es un producto sencillo, muy conservador, también en niveles de acumulación 1,1650. Por tanto, el cliente ya tiene solucionada la primera de sus necesidades, es decir, ya tiene esos 500.000 dólares que necesitaba para 31 de marzo a un precio mejor que el que necesitaba. ¿A cambio de qué? Lógicamente, esa mejora ha sido de contratar un acumulador. ¿Qué impacto tiene el acumulador en el día a día del cliente? Este cliente nos decía que tenía unas necesidades anuales de compra de dólares de hasta 6 millones de dólares. Cuando analizamos el acumulador vemos que tiene unos importes en virtud de los cuales, si el mercado se sitúa entre niveles 1,12 y 1,1650, va a acumular hasta 500.000 dólares a precio 1,1650. Si el mercado se sitúa por encima del 1,1650, acumularía hasta 1 millón de dólares a precio 1,1650. Es decir, en cualquier caso, aunque el acumulador a lo largo del ejercicio acumulase hasta ese 1 millón de dólares, lo haría a un precio del 1,1650, que es un precio mejor al que el cliente tenía presupuestado escandallado en el 1,1550. Es decir, cuando se tiene toda esta información y se conjuga adecuadamente con las referencias de mercado, somos capaces de transformar un riesgo financiero exógeno, en este caso derivado del comportamiento de la divisa, en una oportunidad de gestión financiera. Y hasta aquí mi presentación. Un poco para finalizar, me gustaría decirles que en CaixaBank, como me hubiera gustado mostrar, contamos con la capacidad, la experiencia, los conocimientos, los instrumentos necesarios para transformar todos estos riesgos exógenos que tenemos hoy encima en oportunidades de gestión y que estamos aquí para ayudarles a conseguir justo eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, María Jesús, Javier Álvaro, por las exposiciones que habéis compartido y por darnos esta visión global de la coyuntura actual económica. Habéis abordado las vulnerabilidades del sistema económico, los riesgos, los cambios que se están produciendo, que ya venían, como ha apuntado María Jesús, de antes, ¿no?, de las tendencias que venían antes de la situación de COVID. Y también, sobre todo, muy importante, de oportunidades, ¿no? Oportunidades que debemos saber aprovechar. Vamos un poquito justos de tiempo, pero vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, 5 minutos. Mi compañera Iranzu les va a pasar el micrófono y una cuestión relevante. Dirijan la pregunta a quien, digan por favor a quién dirigen la pregunta, o si es a las 3 personas, a los 3 expertos que nos acompañan, pues díganla en global. Gracias.
Sí, buenos días. Primero, dar la enhorabuena a los ponentes. Me ha gustado mucho vuestra presentación. Soy Carlos Medrano, consultor en Eximia Consultores, y yo tengo una teoría y una oportunidad. Mi teoría es que los bancos centrales ni han hecho su trabajo ni lo están haciendo, y la oportunidad pues tiene que ver con los tipos de interés reales negativos. Entonces, la inflación es siempre un fenómeno monetario, y esta vez va a ser igual, causada por la ultraexpansión monetaria que habéis comentado, producida pues, por la última crisis económica agravada por la pandemia. La recuperación económica recalienta la economía y esta recuperación pierde fuerza por culpa de la inflación. En Estados Unidos y en la UE está la inflación disparada, que puede verse comparada con el objetivo del BCE del 2%, que en algunos países duplica o triplica ese 2%, como en España. Pero vemos que las recetas, como las subidas de tipos, se dejan para más adelante. Y yo pongo el ejemplo de que es un paciente que tiene fiebre y le dice el médico que le va a dar el paracetamol la semana que viene. Así las cosas, creo que los bancos centrales están controlados, obviamente, por los políticos, de qué profesión tenía Lagarde antes de ser la presidenta. Con lo cual, pues creo que les interesa la inflación. ¿Por qué les interesa la inflación a los estados? Porque reduce su deuda y porque dispara la recaudación. Subir los tipos, además, puede provocar, y seguramente provocará, bajada de la bolsa y puede afectar al crecimiento económico. Yo no creo que vayamos a la japonización de la economía, que Japón ha estado 20 años pues con la trampa de la liquidez y con 8 recesiones, pero sí que creo que vamos de cabeza a la inflación, ¿no? Es como que vamos a una economía, pero con la cadena de la bici fuera, ¿no? Si fuera una bici. Entonces, yo creo que las crisis son necesarias en el sistema capitalista para que el árbol viejo caiga y deje pasar al árbol nuevo, cosa que no estamos haciendo, y eso se va a pagar. Y por último, yo quiero deciros, ¿qué os parece mi teoría? Os pregunto quizás a María Jesús o al otro ponente, que no recuerdo su nombre. Antonio. Pues Antonio, cualquiera de los dos. Y en cuanto a la oportunidad, yo creo que con tipos reales negativos, pues que lo que hay que hacer es endeudarse. Es decir, la deuda la vas a pagar en euros, que cada vez va a valer menos. Por ejemplo, ¿en qué? Pues en activos reales rentables. Ahora es posible conseguir préstamos hipotecarios a 30 años con tipos de interés fijo, tipo de interés fijo, y luego la alquilas y tienes una rentabilidad positiva. Yo creo que esa es una oportunidad de andar por casa, obviamente, pero bueno, ahí está. Yo tengo 3 hipotecas y si puedo voy a por la 4ª. Nada más por mi parte. Esas dos son las cuestiones. Pues ahí, si queréis, perdona, empezamos por la segunda, totalmente de acuerdo, es decir, en un contexto inflacionario, como bien apuntas, el valor de la inflación reduce la deuda, el valor de la deuda siempre y cuando dicha deuda esté a tipo fijo, ¿no? Esa era la cuarta motivación que poníamos dentro de la presentación, que podía tener un sentido, es decir, si al final tenemos tasas de inflación en niveles superiores al 5% y somos capaces de transformar flujos de financiación de coste variable en costes fijos por debajo del 5%, básicamente eso es algo muy parecido a dinero gratis, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces, y ese es otro de los factores que nos lleva a pensar que el conseguir hoy, digamos, transformar todos esos flujos de financiación variables en flujos de financiación fijo tiene total sentido, ¿no? Bajo una perspectiva, por supuesto, de inversión, pero también empresarial, porque ese mismo efecto evaluatorio de la deuda se produce en el caso de los balances empresariales, ¿no? Entonces, por la última parte de la cuestión, totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí se escucha, pero... Bueno, hay varias ideas, ¿no? Allí, ¿no? Pero yo diría que yo estoy de acuerdo en que no estamos ante una japonización de la economía europea. Diría que, de hecho, la pandemia ha ayudado a salir un poco de ese escenario, ¿no? Porque, efectivamente, estamos ante una situación que ha visto la necesidad de incrementar inversión. Esto es algo positivo que está saliendo de esta pandemia, evidentemente, con los cambios estructurales que bien comentaba María Jesús y con los desafíos, ¿no?, que tenemos ante el COVID-19, pues claro, hemos tenido que adaptarnos, ¿no?, a operar de esta manera, y efectivamente probablemente eso pueda conllevar a atacar un poco la desinversión crónica que ha tenido la eurozona, yo diría, desde la crisis financiera global y subsecuentemente desde la crisis europea del 2011-2012. Ahí estoy de acuerdo con lo que dices. No estoy muy de acuerdo con lo que dices en términos de que al final sea algo político. Pues bueno, todo es político, ¿no? Pero, a ver, particularmente en el Banco Central Europeo es muy difícil, ¿no?, que sea dominado, porque realmente es un grupo de 24, si no me equivoco, individuos en el cual se tiene que tomar una decisión. Cada quien tiene sus intereses, es cierto, pero es difícil ver cómo ellos realmente puedan mover la balanza o cómo uno pueda tener poder en toda esa, digamos, discusión, ¿no? Y la inflación no es algo bueno. O sea, realmente, a ver, es algo bueno en sentido de que si es
consistente con un crecimiento, digamos, de la economía en términos estructurales, digamos, con un desempleo bajo, este tema estructural de 2%, por así decirlo, pero una inflación por encima del 2% es negativo porque efectivamente, bueno, condiciona el poder adquisitivo de las personas, complica las inversiones de las empresas, o sea, no es algo que queremos, ¿vale? Y en ese sentido no estoy de acuerdo en que sea algo que el Banco Central Europeo esté haciendo de manera, digamos, adrede, ¿no? De hecho, las respuestas de política económica lo que vienen a atacar es esto, que sí, efectivamente se ha salido un poco de control por temas externos y queremos tratar de que efectivamente no se vuelva algo crónico a medida controlando un poco la leña que tiene el fuego en términos de estímulos monetarios. Bueno, pues Vale. perdón. Carlos, has lanzado muchas ideas, discrepo con algunas de ellas. Yo voy a intentar darte un poco mi visión. Yo creo que en los últimos años no hay que hablar solo de la política monetaria, sino de la política fiscal. O sea, yo creo que más que nunca hay que hablar hoy de un mix de políticas, ¿no? La política monetaria, yo creo que ha tenido un gran papel en los últimos años. La reducción de los tipos de interés ayudó a que durante la crisis anterior algo de inflación hubiera. Recuerdo que estábamos con el riesgo de la deflación en aquellos momentos. Ayudó a que se empezara a generar actividad productiva, si bien ha habido errores de política monetaria y los ha habido en el Banco Central. Ha citado mi compañero aquí uno que tuvo en aquel momento, en el año 2011, creo que fue. Pero si bien es importante que a la vez que trabaja la política monetaria siga trabajando la política fiscal. La política monetaria la cedimos como la cesión de soberanía mayor aquí en Europa y actualmente el Banco de España con su gobernador lo que intenta trasladar día tras día es que hay una independencia en la decisión, en la toma de decisiones por parte de los bancos centrales. Yo creo que, como todo, es cuestión de expectativas. Yo creo que parte de la credibilidad de las instituciones, súper importante para que las políticas también tengan sus efectos, porque la economía es mucho de expectativas. Yo creo es que también tengamos esa confianza en las propias instituciones y, de hecho, yo creo que aquí la política monetaria hoy es la política, yo la definiría como la política de ganar tiempo. Los gobiernos tienen que hacer su trabajo con la política fiscal y tienen que ir reconduciendo esas cuentas públicas, porque para eso está aguantando la política monetaria, pero tenemos que tener la credibilidad suficiente, porque aquí hemos hablado de una inflación de costes y es verdad que puede haber latente una inflación monetaria por la cantidad de dinero público, por la cantidad de dinero que se ha puesto en la economía, pero yo creo que en los próximos años, dado que tenemos este problema coyuntural y tenemos esas tendencias que yo he intentado trasladarles a todos ustedes, tendremos que tener confianza en que los bancos centrales sean capaces de anclar una vez más las expectativas de precios. Yo creo que eso ayudará a la evolución de la propia política monetaria, a la evolución de los precios, a la evolución también de los tipos de interés. Si bien, cierto, que errores, como todas las instituciones, la pueden tener. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, con esta pregunta-reflexión vamos a llegar al cierre de la jornada y para ello contamos con Isabel Moreno, directora territorial de Navarra, Aragón, La Rioja, de CaixaBank. Gracias. Buenos días y antes de comenzar, daros la enhorabuena a los tres ponentes, de verdad. Cuando decidimos organizar esta jornada, tanto la CEN como CaixaBank éramos conscientes de que existía una cierta y lógica preocupación en el sector empresarial navarro por la inestabilidad de los indicadores económicos todavía muy subordinados a la crisis sanitaria. Por ello, nuestra intención fue desde el primer momento recabar la opinión de expertos, vuestra opinión, y conocer el nuevo contexto socioeconómico que se nos plantea. En este punto, Antonio Montilla, economista senior del Servicio de Estudios de CaixaBank, nos ha mostrado hoy un futuro, yo diría, esperanzador. Como sabemos, son muchos los factores que ahora mismo influyen en un momento crucial para la recuperación de nuestra economía.
Los indicadores económicos muestran que el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre ha sido positivo en la mayoría de las economías desarrolladas y aunque la inflación continúa escalando y se mantendrá elevada, durante estos primeros meses del año se prevé, como comentabas, que gradualmente se irá moderando. Además, a pesar de que los contagios por COVID continúen, la aparente menor virulencia de esta variante y la campaña de vacunación están ayudando a que el impacto sea mucho menor en los sistemas sanitarios. La perspectiva, por tanto, indica que el crecimiento mundial se suavizará algo este año, pero aún así se mantendrá en tasas sólidas. También María Jesús Valdemoro, del Departamento de Economía del IES, ha puesto el foco en estas perspectivas que, desde el punto de vista económico internacional, pueden servir de acicate para muchas empresas navarras que tenéis una importante exposición externa y una profunda tradición exportadora que, como bien ha señalado, han convertido a la economía navarra en una de las más abiertas al resto del mundo. Pero el título de esta jornada ya avanzaba que queríamos también hablar de oportunidades y Álvaro Palomares, coordinador del equipo de tesoreros de Banca de Empresas, ha sido muy claro. Cuando se lleva a cabo una gestión adecuada de los riesgos, tenemos la capacidad de transformarlos en oportunidades de gestión y fuentes de ventaja competitiva. Yo creo que él mismo ha dicho que en CaixaBank disponemos de la experiencia, los conocimientos y las herramientas necesarias para ayudar a nuestros clientes a aprovechar las oportunidades que sin duda ofrece el contexto actual. El cambio en el ciclo de los tipos de interés hace de este año un momento de oportunidad único para que nuestros clientes de Banca de Empresas establezcan para los próximos años unos costes financieros reducidos y ciertos mediante la cobertura del riesgo de los tipos de interés. Además, la implementación de instrumentos de cobertura sobre el precio de los principales suministros, como el gas, la electricidad o las materias primas, dotará esta línea de costes de visibilidad y permitirá alinearla con los objetivos presupuestarios que tenéis las compañías. Podemos concluir, por tanto, que la definición de una adecuada estrategia nos puede ayudar a fortalecer la cuenta de resultados, minimizando los principales riesgos a los que os exponéis las empresas. Termino deseando que esta jornada haya servido para extraer las conclusiones que nos permitan acometer las decisiones más adecuadas en este nuevo contexto. Muchas gracias y, de verdad, mi enhorabuena a los ponentes. A todos los asistentes por vuestra presencia. Gracias, por supuesto, al equipo de la CEN, encabezado por su presidente, Juan Miguel Sucunza, por su implicación y la colaboración en este y otros muchos proyectos en los que vamos de la mano en pro de la empresa navarra. Gracias.